Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Ricardo López Morales, soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, tengo una especialización en Administración Financiera y Estratégica de la Universidad Unisan Gil y actualmente me encuentro realizando una maestría en Gerencia de Organizaciones en la misma universidad. Trabajo en la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare. Les voy a presentar. Para realizar entrevistas se debe tener presente que tiene dos partes. La primera parte, fines específicos. Con excepción de las conversaciones, las entrevistas tal vez sean el suceso que ocurre con más frecuencia como forma de comunicación. De hecho, ocurren de manera habitual en las organizaciones. Los individuos se entrevistan para obtener un puesto, para reunir información y para desempeñar su trabajo. Los directivos entrevistan a sus subalternos para revisar su desempeño y dar orientación. ¿Cómo se debe planear una entrevista? Establecer el objetivo y la agenda. Como en cualquier proceso de comunicación planeado, es necesario definir con claridad los objetivos de la entrevista. Al igual que en una presentación oral, en una entrevista uno debe preguntarse qué quiere lograr. ¿Desea recopilar información, persuadir, aconsejar, evaluar? No solo necesita considerar lo que se desea lograr en términos de lo contenido de la entrevista, sino también debe tomar en cuenta la relación con la que desea establecer con el otro participante. Considera quién es su compañero de entrevista y cómo lo que usted diga afectará a la relación ya existente. Esto se asemeja al proceso de adaptar el mensaje a su audiencia. En una presentación oral, aunque en cierta forma es más fácil, ya que solo hay un miembro en su audiencia de entrevista. También debe considerarse la situación en la que tendrá lugar la entrevista. Los participantes estarán bajo presión de tiempo, pueden hacer arreglos para que no se interrumpan. Pueden utilizarse diferentes tipos de preguntas para distintos efectos y tipos de objetivos de acopio de la información. Tipos de preguntas. Preguntas abiertas. ¿Cómo va tu trabajo? Preguntas cerradas. ¿Cuál fue su último empleo? Preguntas de doble contenido. ¿Por qué debemos adoptar este plan de seguro? Preguntas bipolar falsa. ¿Votó usted a favor o en contra del contrato sindical? Pregunta guiada. ¿No piensa que realizar el plan resolver? El siguiente paso para una buena entrevista es formular la estructura y guía de la entrevista. Después de determinar el objetivo y la agenda y luego de formular sus preguntas, el siguiente paso en la preparación de la entrevista es desarrollar la estructura. Para hacer esto, necesita pensar en tres cosas. La guía de la entrevista. La guía de la entrevista es un bosquejo de los temas y subtemas que desea cubrir. Mientras elabora la guía de la entrevista, también necesita prestar atención a las secuencias de las preguntas, es decir, cómo se interconectarán. Los dos tipos más comunes de secuencia de embudo, de lo general a lo específico. ¿Cómo se siente acerca de las nuevas regulaciones relacionadas con fumar en el edificio? Secuencia de embudo invertido, de lo específico a lo general. ¿Cómo está reduciendo el tabaquismo entre los empleados esta regulación? ¿Cree usted que estas regulaciones son ajustadas? Realización de la entrevista. Combina una preparación minuciosa con una ejecución sensible. Aquí hay que tener presente la atmósfera de la entrevista. Se refiere al tono y a la atmósfera general en el que ocurre la entrevista. La ubicación de la entrevista puede tener un efecto importante sobre la atmósfera y el resultado. Si realiza la entrevista, primero, ya determiné mi objetivo general. Segundo, ya anoté mis objetivos específicos y mi agenda. A. Sé con exactitud lo que deseo lograr en términos de contenido. B. Sé con exactitud lo que deseo lograr en términos de lo relacionado con el entrevistado. 3. Todas mis preguntas se relacionan con mis objetivos y mi agenda. 4. Mis preguntas están claramente planeadas en un lenguaje que
el entrevistado pueda entender. 5. Mis preguntas están planeadas sin ningún sesgo. Sexto, elegí una estructura de entrevista adecuada para la situación. Séptimo, elegí una secuencia de preguntas adecuada para la situación de entrevista. Octavo, indique posibles transiciones para realizarlas en la entrevista. Noveno, estudio de las etapas de la entrevista. La primera, la introducción. La comunicación de apoyo comienza de manera inmediata en la introducción, donde usted establece el tono y la atmósfera de la entrevista. El cuerpo de la entrevista seguirá la guía de la entrevista, que es una secuencia predeterminada de las preguntas. Por último, los 4 propósitos que acabo de mencionar los podemos ver registrar información de la entrevista. Aunque haya planeado la entrevista perfectamente y haya realizado todas las preguntas y los sondeos correctos, si no logra recordar con precisión la información obtenida, ahora vamos a iniciar con la segunda parte. Realización de las entrevistas generales. Entrevistas para obtener información. La entrevista para obtener información es la que se realiza con más frecuencia en las empresas y también es la que más se parece a una conversación. Entrevistas de selección de personal. La entrevista de empleo se utiliza para ayudar a que los miembros actuales de las empresas elijan a los nuevos miembros. La siguiente, entrevista de evaluación del desempeño. La entrevista de evaluación del desempeño por lo general forma parte de un sistema de evaluación profesional más amplio. La meta. No olvidemos que para poder realizar una entrevista de forma adecuada tenemos que tener un checklist de preguntas. Dentro de esas tenemos la introducción. Un ejemplo de ellos es: dio un saludo amistoso, planteó el objetivo. Tenemos también un cuerpo. Un ejemplo del cuerpo es: utilizó diversos tipos de preguntas, utilizó resúmenes internos y transiciones, usó el silencio cuando era apropiado. También tenemos un cierre: hizo una recapitulación, indicó lo que ocurriría con la información. Por último, tenemos que revisar o estar pendientes de los comportamientos no verbales. Vistió ropa adecuada, utilizó ademanes adecuados, empleó un tono de voz adecuado, mantuvo una buena postura.